Empatía, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Estamos en un capítulo más con una nueva temporada, nuevas historias y nuevas invitadas. Me da mucho gusto de recibir en este espacio a Majo Martínez, quien nos viene a platicar un poco de su historia. Ella es rehabilitada de alcoholismo y de verdad que es una historia muy conmovedora, pero sobre todo una historia que nos va a dejar un aprendizaje de vida. Majo, ¿cómo estás? Mucho gusto de tenerte aquí. Hola, Yolima, muchas gracias por invitarme y por darnos este espacio para compartir nuestras experiencias. Majo, pues vamos a empezar. Cuéntanos quién es Majo Martínez. Muy bien, mira, te comento, yo nací aquí en Jalapa, Veracruz, soy de aquí, tengo 28 años y nací en una familia, pues digamos, de clase media. La verdad es que un padre muy responsable, una madre pues muy dedicada al hogar, pero en un ambiente familiar lleno de alcoholismo. Es decir, mi padre era alcohólico, siempre fue muy responsable, siempre fue muy amoroso, pero pues es el típico que en cada catorcena va y se gasta, ¿no? Y una madre, pues obviamente, es muy común que las mujeres que son esposas de los alcohólicos sean neuróticas, ¿no? Hoy ya lo entiendo de esa manera. A pesar de aquellos ambientes en donde estábamos y de aquellos pues problemas que pasábamos como familia, me fundaron buenos principios, me explico. Ellos sí me fundaron en que tenía que terminar una carrera, en que tenía que casarme, en un hombre, estar con un hombre, estar toda la vida, el formar una familia, pero de una de otra manera, pues no fue así, ¿no? Déjame decirte que yo no recuerdo cuándo fue la primera vez que consumí una copa de alcohol. En un programa en el que estoy hoy, que es de rehabilitación, yo he intentado recordar y pues no recuerdo, ¿no? Ya que en ese ambiente era muy normal ay, la niña quiere una coronita, dale, ¿no? Quiere sidra, rompope y pues bueno, de por sí éramos como mucho de eventos, ¿no? Que el arrullo del niño Dios, rompope, las navidades, la sidra, y dale a probar el torito. Entonces, yo siempre, toda mi vida consumí alcohol, ¿no? Obviamente no al grado de emborracharme en la niñez, pero siempre hubo alcohol en mi familia. En algún momento mi padre buscó ayuda, estuvo en abstinencia algún tiempo, pero después de unos 5 o 10 años volvió a consumir alcohol, ¿no? Mientras estaba él en abstinencia, yo recuerdo que mi madre también buscó ayuda, intentando pues que su matrimonio fuera saludable, que nosotras creciéramos con principios. Yo soy la mayor, 6 años, hija única, y pues después llegaron 2 hermanitas, ¿no? Y la verdad es que en su momento yo tengo escenas donde había paseos familiares, ¿no? Donde había reuniones, pero sí fui una niña un poco muy reprimida, me explico. Siempre fui como de tú estate en casa, no puedes salir a jugar, no puedes andar en la calle. Entonces, de alguna manera creo que el estar como siempre en casa me afectó, que cuando tuve un poco de libertad, pues yo lo agarré como libertinaje, ¿no? Aún con los principios que ya tenía en casa, aún viendo que mis papás buscaban rehabilitarse, la verdad es que la adolescencia fue una etapa donde a mí, pues, me salieron alas y quise volar, ¿no? En un momento, yo recuerdo mucho que cuando era pequeña siempre había algo de mí que decía voy a buscar a Dios, ¿no? De hecho, desde muy pequeña yo recuerdo que iba a la iglesia y yo decía voy a ser una niña del coro, y crecí, fui niña del coro, pero así pasa que de un día para otro me quedé en la esquina con los que no iban a la iglesia, y me agradó más el empezar a estar pues, con chavitas de mi edad, con niños de mi edad. Aparte, yo siempre me sentí muy identificada con algunos niños que eran los niños problema, ¿me explico? O sea, aunque yo sí tenía mis 2 papás, aunque yo intentaba llevar buenas calificaciones, mis amistades no eran con las niñas que eran de 10, ¿no? Mis amistades siempre fueron pues con aquellos niños que faltaban, que no tenían las tareas, que no tenían una mamá, que no tenían un papá. Majo, aquí en esto que nos estás ya contando, y quisiera hacer un espacio porque en esa edad o en esta infancia, el estar encerrada o el tener poca apertura para salir y el estar ahora con niños, o bueno, tener amigos que eran los niños problemas, ¿qué sentías? O sea, ¿qué te hacía o qué sentías tú? ¿Qué sentimiento era el que te movía para estar más del lado de estos niños, que eran los niños problemas,
y no de los niños que de alguna manera pues estaban haciendo lo que los papás les decían, ¿no? Entrar a la misa, o no hacer sus tareas, cubrir ciertos horarios en salir. ¿Qué sentías? ¿Te sentías, a pesar de que tus papás estaban unidos, cómo te sentías? Yo creo que tenía un sentido de pertenencia, ¿sabes? Como siempre fui como muy bien educada, o sea, yo si iba a una casa me quedaba muy bien sentada, pues con ellos tenía la libertad de tocar los timbres y empecé a robar, sin tener necesidad de robar, yo empecé a robar, ¿no? O sea, de repente me venía al centro o a las ferias y yo no tenía necesidad de robarme un llavero o una pulsera, pero lo hacía para empezar a encajar con ellos, para llevarme bien con ellos. Obviamente fui creciendo, hubo castigos, hubo regaños, pero también en esa etapa mi papá se va a trabajar fueras. Entonces, cuando él se va a trabajar fuera y de alguna manera se queda mi mamá sola con casi con 3 niñas, pues yo inicio como más a rebelarme, me explico, a irme de pinta. Y en esas ocasiones en que faltaba yo a la escuela es como inicio a probar las sustancias, ¿no? Yo recuerdo la primera vez que fumé marihuana, no me sentía yo triste, no tenía yo algún problema porque ya quiero olvidarme, fue más como un juego, o sea, en algún momento me quedé con un cigarrillo de alguien de marihuana y la curiosidad de prenderlo, ¿no? La verdad es que a mí no me agradaron las sustancias, pero el alcohol, o sea, siempre me fascinó. Yo me di cuenta que desde la adolescencia el alcohol siempre fue una fuga, ¿sabes? De alguna manera me daba la libertad de ser aquella niña, aquella mujer que yo no podía ser en casa. Déjame compartirte un poco sobre mi primera borrachera. Te comentaba, no recuerdo mi primera copa, pero en algún momento de estas salidas donde digo que empezaba yo de rebelde, yo recuerdo mucho cómo me voy en la tarde, se me hizo fácil irme al cine, en la noche regreso a casa y mi papá me regaña. Mi papá, la verdad es que no fue un hombre violento, fue muy amoroso, ¿no? Pero en ese momento de la desesperación, yo sí recuerdo cómo me da 3 golpes en la espalda y en ese momento bastó para decir, pues si no, o sea, mi mente dijo, si no me porto bien, te voy a enseñar lo que es portarme mal. Y yo el otro día me fui de pinta siempre me llevaba con gente mayor que yo, ¿no? Entonces yo iba en primero de secundaria y me fui con los de tercero. La verdad es que fue mi primera borrachera. Yo solamente recuerdo que llegamos al río El Haya, me tomé 3 copas de, hoy sé que es cabrito, ¿no? En ese momento no sabía qué era. No me obligaron, yo me las tomé, pero yo desperté a las 8 de la noche en casa de un compañero. O sea, yo no recuerdo nada. Majo, pero ¿qué es un cabrito? Bueno, no sé qué es un cabrito. Es una bebida, pero... me parece que es tequila okay. O reposado, algo así. Bueno, pero me imagino que lleva más Sí, los normales lo estaban tomando, o sea, los niños que no querían en ese momento como rebelarse o olvidarse, pues a lo mejor tomaron una, ¿no? Con refresco o con otro. Yo me los tomé limpios, ¿no? Que escuché que probaste la marihuana. ¿Qué diferencia hizo en ti el probar la marihuana y probar el alcohol? Porque desde ahí ya empezaste a identificar que con uno te sentías mejor que con el otro. Claro. Entonces, ¿cuál fue la diferencia de los dos? O sea, ¿qué sentías? Pues que el efecto de la marihuana me volvía más pasiva. O sea, en un momento me reía, en un momento sentía que las orejas se me hacían enormes, pero no me daba como ese valor de cantar, bailar, gritar, ¿no? De hacer averías. Ok. Entonces, te comento que ese día que yo me emborraché, despierto como a las 8 de la noche, o más bien como que... O sea, pero empezaron desde la mañana. Sí, claro, unos niños de secundaria como a las 11 de la mañana empecé a tomar, ¿no? Y ese fue el primer problema legal que tuve, porque cuando llegó la mamá de este niño, me llevaron a casa, mis papás se infartaron, denunciaron al chico por violación. La verdad es que yo poco recuerdo, pero recuerdo que me hicieron exámenes, o con los peritos, obviamente, me llevaron con un ginecólogo, y pues no había rastro de alguna violación, ¿no? O sea, la verdad es que pues los chamacos intentaron solamente cuidarme porque estaba yo muy ebria. El problema es pues que en aquel momento sí había una demanda por levantar falsos testimonios, ¿no? Y mi papá después estaba tras las rejas por levantar falsos testimonios. Eso en un momento yo recuerdo que me avergonzó demasiado en mi vida, ¿sabes? Es uno de los hechos que incluso la familia comentaba, es que la violaron, ¿no? Es que ella se fue con los chamacos, es que se iba a los montes, ¿no? A tener los señalamientos, claro. Empiezan a juzgar, Pero hoy me puedo dar cuenta que ese fue como el primer foco rojo de que yo soy una alcohólica problema.
y de que yo no soy una persona capacitada para poder consumir alcohol, ¿no? Obviamente ahí no paró, o sea, mis papás intentaron llevarme a grupos de AA, me llevaron a retiros espirituales. En algún momento sí quería agradarles, ¿no? Sí quería... Querías encajar con ellos en esto que ellos te estaban pidiendo. Claro, claro, ¿no? El que no creciera el alcoholismo, porque efectivamente el programa de AA puede ser preventivo, pero muchas veces también nos llega a afectar cuando llegamos muy jóvenes, ¿no? Porque no vivimos un fondeo y escuchamos experiencias. Entonces, tal parece que en lugar de prevenir es como si agarráramos ideas para nosotros ir y vivir ese historial. Y en mi caso lo fue, ¿no? Yo recordaba que en aquel momento las personas mayores que me recibieron me decían, te puedes ahorrar de 10 a 15 años de sufrimiento. Parece que yo agarré los 10 para ir al sufrimiento, ¿no? Yo pues me hice novia de un niño que conocí desde la primaria, es el papá de mi hijo, y él desaparece. ¿A los cuántos años? Porque te ves muy joven. Sí. ¿A los cuántos años tienes a tu primer hijo? Porque tienes dos, pero ¿cuántos años tenías cuando A los 15. Muy joven. Un Sí. gran reto ser una madre tan joven. Sí, la verdad, Eras como una niña con un muñeco. Sí. Sí, la verdad es que mis papás me apoyaron. Bueno, sobre todo mi mamá. Pero sí, en un ¿Sientes momento... que eso te quitó responsabilidad? El que tu mamá de alguna manera se empezara a hacer cargo de tu hijo, pues tal vez por ayudarte, ¿no? Ella siempre por decir, es que está muy pequeña, no va a saber bañarlo, no va a saber cuidarlo, no va a saber hacer muchas cosas con él. ¿Sientes que el que ella se haya adjudicado la responsabilidad de ayudarte te afectó? Sí, sí, claro, porque en mi casa no, o sea, yo no recuerdo que me haya preocupado porque tengo que comprar pañales, tengo que pagar la luz, tengo que pagar, o sea, no. La leche. La leche, ¿no? O sea, no hubo en mí algo que me hiciera responsable porque sabía que contaba con mamá y papá. Entonces, de alguna manera también me impulsaron a seguir estudiando. O sea, yo embarazada terminé la secundaria, cuando ya lo tenía en brazos inicié la prepa. O sea, ibas a la secundaria embarazada. ¿Tú seguiste? Sí, seguí estudiando porque mis papás siempre me impulsaron a eso, ¿no? ¿Y qué tal ahí el ambiente? Porque cuando somos, pues, jóvenes o más bien pubertos y preadolescentes, somos muy, muy crueles. ¿No te hacían bullying? ¿No tenías algunos, pues, no sé, tal vez apodos, críticas? Yo creo que más que el morbo de los jóvenes, eran de los papás de los jóvenes, ¿no? O sea, sí era mucho de que no te juntes con esa niña porque ya salió panzona. Andaba ahí con la bola de marihuanos y ya ves, tú quieres andar igual. Entonces sí empecé a ser señalada pues, por los grandes, ¿no? Incluso, te comentaba hace rato, incluso por la misma familia. Y empezaste a tener también aislamiento por parte de tus compañeros, me imagino, de tus compañeras, ¿no? Al ser una niña problema, por así decirlo, los papás pues lo que evitaban era que sus hijos se juntaran contigo. Sí, claro. Y conforme a eso, pues saber que el papá de mi hijo, pues era una persona que era también pues muy rebelde, que incluso se había crecido en situación de calle, que había pasado por varios pues problemillas, riñas, ¿no? O incluso... ¿Tú seguiste con el papá de tu hijo? Él desapareció cuando mi bebé estaba bebé, o sea, tenía como 4 meses cuando él desaparece. La verdad no... ¿Cuántos años tenía el papá? Él tenía 17 años. Muy joven también. Sí, íbamos como más o menos de la edad. Bueno, me llevaba 2 años. Y en eso yo me voy a México. Mi papá trabajaba allá, te comento que se va afuera. Y me voy a México y me dan la oportunidad de seguir estudiando. Pero, ¿sabes? Aunque ya no estaba yo con la gente de aquí, con la que podía consumir sustancias, aunque ya no estaba con los malos amigos, aunque ya no estaba señalada, hoy puedo recordar que algo de mí me hacía buscar la bebida. En la casa donde yo llego a vivir con mi papá, porque mi mamá una temporada se queda aquí en Jalapa con mi hermanita, yo recuerdo cómo yo me acercaba pues a la cantina, a la pequeña que tenía en la cocina, y pues yo me servía medias de seda, o de repente íbamos con mi papá a la tienda y yo le decía, ¿me compras un rompope? Algo con lo que no te das cuenta que puedes ser alcohólica, pero ya tienes una ansiedad por tomar para sentirte mejor, ¿no? Porque ni siquiera era una fiesta, ni siquiera estaba conviviendo o festejando algo. Entonces, entre el alcoholismo, pues empezó a crecer. Y entro a la prepa, me cuidan al niño, no me pongo a trabajar, ¿no? Yo recuerdo que ya empezó a ir a los antros. O sea, aquello que no hice antes de ser mamá, lo hice después de ser mamá, ¿no? Entonces empiezo a conocer los antros, pues ya sabes, te dan la INE y ya quieres como que empezar a recorrer todo.
Y conforme a eso, pues mi papá tiene una recaída, ¿no? Es cuando vuelve a consumir alcohol. Entonces, en ese momento mi mente dijo, pues ya no tengo quien me regañe, ¿no? O sea, ya no me puede prohibir que toma si él también toma. Aunque nunca me dio bebida, aunque nunca tomamos juntos, yo me sentía como amparada a ser alcohólica libremente. Qué bueno que tocas ese punto, porque hay muchas personas que consumen drogas o alcohol y echan como culpas o se justifican. Para mí es una justificación, tú me dirás exactamente a qué se debe. Claro. El decir, es que mi papá toma, yo también tomo, ¿no? Es que mi mamá se droga, yo también me drogo. Yo creo que eso no es así, es una justificación a algo que nosotros de alguna manera pues ya queremos hacer, pero no justamente porque ellos lo hagan, ya yo también lo tendría que replicar. O tú crees que sí te afecta, o sea, sí te motiva el que tú veas a tu papá tomar, el que tú también quieras tomar, en vez de decir, no, pues si él está tomando, yo lo que menos quiero es probar el alcohol. Claro, bueno, hay una situación. Las personas que sufrimos alguna adicción somos personas hipersensibles. Suena como un poco racista el querer comparar los normales y los hipersensibles, pero es una realidad. Parte de nuestra enfermedad, sea alcoholismo o sea drogadicción, solamente es el resultado de males más profundos emocionales que tenemos, ¿no? Hay incluso mujeres dentro del programa de AA que dicen, yo no soy alcohólica, yo soy neurótica y depresiva, ¿no? Pero muchas veces comparamos nuestras experiencias y se llega a fondear más. Bueno, se llega como que a vivir experiencias más feas dentro, o sea, estando secas, estando en abstinencia que en el alcohol. Regresando a la pregunta, yo no creo que los papás tengan la culpa, sino es el que dice, yo nunca he tomado porque mi padre es alcohólico. Y hay quien dice, yo tomo porque mi padre es alcohólico. Es como depende de la persona que venga con la enfermedad, que venga predestinado a ser alcohólico. Entonces yo me considero una persona hipersensible. Obviamente el alcoholismo solamente fue una fuga, pero algo bien importante, y es muy feo decirlo, las personas con adicciones somos bien manipuladoras y bien chantajistas, Julie. O sea, de verdad, nos encanta. Y es parte de la enfermedad, no nos hacemos responsables. Dice el primer paso, admitir que somos ingobernables, ¿no? O sea, nunca nos vamos a hacer responsables de nuestra enfermedad. Incluso, bueno, después de ser mamá, de estar en esto, pues yo llega mi primer matrimonio formal, ¿no? Me caso por el civil, pensando que el casarme con alguien mayor me iba a rescatar mis problemas. Me explico que ya no iba a ser la mamá soltera, la que había salido panzona, sino que pensando que un hombre, pues, que estaba estudiando una ingeniería, que tenía un trabajo estable, pues, que era responsable, que venía de una familia, pues, muy religiosa, muy bien, pensando que él me iba como a rescatar, busqué mi rescatador, ¿no? Entonces, para quitarme aquellos estereotipos que tenía de la gente de hacer las cosas mal, dije, pues al casarme voy a hacer una familia bien. Y tuvimos un bebé, es mi segundo hijo, y te puedo decir que en ese momento, mientras estuvo el matrimonio, pues no hubo alcohol, pero había una neurosis horrible de mi parte. O sea, yo el estar en abstinencia, la verdad es que de alguna manera sí me dañó la relación, ¿no? Obviamente, pues se terminó esta relación y cuando yo me quedo ya no con uno, sino con dos, pues empiezo nuevamente a beber, ¿no? Sí empecé a trabajar, sí tuve apoyo del papá del niño, seguí teniendo el apoyo de mis papás, pero ahora es, ya trabajo, ya aporto, sigo estudiando, no tienen por qué decirme nada, porque no, yo soy la típica mamá y lamentablemente creo que no soy la única de tapar lo que le hacemos a los niños con huevitos Kinder, ¿no? O sea, ya me voy, vengo mañana y te traigo un huevito Kinder. Y yo ahí sí puedo recordar cómo se quedaban mis niños esperándome, o sea, cómo muchas veces no querían que me fuera, ¿no? Y la verdad es que parece algo chistoso, porque muchas veces nos rimos de, ay, la mamá 4x4, y la que escucha Jenny Rivera, y la mamá luchona. Y a veces nos burlamos de esas mujeres, pero esas mujeres como yo tenemos un problema de alcoholismo. O sea, independientemente de la relación que hayan tenido con su pareja, nosotras somos las que nos debemos de tratar. Yo me doy cuenta que yo soy una persona tóxica, me explico, o sea, mis relaciones no han funcionado porque soy muy controladora, soy muy manipuladora y pues ahora imagínate alcohólica, ¿no? Entonces, la verdad es que fueron pasando varios años así, mi alcoholismo fue creciendo. Entre cosas del trabajo, la verdad es que
pues yo decía, es que tengo tal trabajo aquí y me iba y sí ganaba, sí aportaba, pero pues también me enfiestaba, ¿no? O sea, también empezaba a consumir. Yo varias veces recuerdo pues obviamente las jaladas de orejas de mis papás, de oye, ¿qué te pasa? Ya no estás sola, ¿no? Entonces mi mente, o lo que les decía es, oye, cuando estaba sola, no me dejaba salir porque decías que no era una mujer cualquiera, ¿no? Ahora que ya estoy grande, que ya tengo hijos, tampoco me dejas salir porque dices que ya no estoy sola. ¿Quién te entiende? O sea, siempre hubo buenos principios en mi hogar, pero yo no quería esos buenos principios. Y la verdad es que sí es vergonzoso, ¿sabes? El recordar, pues muchas veces tal parecía que no tenía yo esos principios. O sea, la verdad es que el acabar en los separos, el pelearme con mujeres que trabajaban en una cantina, el ser exhibida, pero yo me lo estaba buscando. Entonces, y que en ese momento no lo ves así, digo, en ese momento estás hasta lo ves como diversión, lo ves como algo que te da poder, el mira, ¿no? O sea, estoy aquí en la cárcel y te empodera, exactamente, porque soy chingón, exactamente, perdón, ¿no? pero Porque te empodera. ¿Y cómo tocas fondo, Majo? ¿Qué es lo que te da el tocar fondo? Dices, hasta aquí llegué y tengo que continuar, pero ya con una nueva vida. Claro, fíjate que yo tuve una pelea muy fuerte con mis papás por rebeldía, por mis adicciones. Fue una vez que estaba alcoholizada y soy de fugarme, ¿no? De hacer fugas geográficas. Entonces yo me voy a vivir a Tijuana y ya había perdido la custodia de mi hijo el menor y me llevó al niño mayor. Para esto, yo sí recuerdo una escena muy fea donde yo me tuve que llevar a mi niño de la primaria y mi mamá querer protegerlo, ¿sabes? O sea, no se lo den a ella, tiene problemas de alcoholismo y las mamás afuera de la primaria viendo, ¿no? Las patrullas y pues mi hijo con la cara de tristeza y yo de un brazo y mi mamá de otro. Entonces, en aquel momento yo recuerdo que me decía la licenciada, se va a ir a Conecali. O sea, el niño se va a ir al DIF porque no estás capacitada para ser mamá, ¿no? Y pues obviamente lo niegas, una persona siempre lo va a negar, no, es que soy buena mamá, es que sí soy responsable, es que está loca, me lo quiere quitar, es que se quiere, porque ese muchas veces es el problema, muchas veces somos muy malagradecidas y culpamos a la abuela, ¿no? O sea, siendo tu mamá, ya ni a la abuela paterna, siendo la abuela materna, me lo quiere quitar, está loca, se quiere adueñar, ¿no? Entonces yo agarro a mi niño, me voy a Tijuana, y en esa temporada mi papá empieza a enfermar gravemente, ¿no? Y la verdad es que el vivir sola en otra ciudad con tu niño es muy feo porque lo descuidas o trabajas o eres mamá, ¿no? Entonces, pues ya mi hijo había adelgazado, lo saqué de la comodidad de estar en un hogar familiar para llevármelo a un cuarto, pues durmiendo en camas inflables, el tener una mala alimentación, el perder un año de primaria, ¿no? El andar con ropita regalada y pues mi papá aquí enfermo, la verdad es que yo en ese momento yo sí tenía ganas de suicidarme, o sea, yo sí le pedía de repente a la vida o en ese momento a Dios, sabes que ya llévame, no he servido para ser mamá, no he servido para ser hija, no sirvo para nada, yo ya no quiero vivir aquí, ¿no? Pero había de otra manera pues aquel niño que estaba de mi mano y me hizo regresar a Jalapa. Fueron pocos meses donde estuve con mi papá, me dio la oportunidad de cuidarlo, de estar con él en sus últimos momentos, en algún momento pedirle perdón, ¿no? En ese momento estuve en abstinencia, inicié con mi mamá a las reuniones y yo sí escuchaba lo que me decían los compañeros de las agrupaciones, ¿sabes? De hecho, muy adentro de mí estaba el sí querer hacer las cosas bien, pero no puedes. A veces cuando tú llegas a tocar fondo, que me sucedió después de que muere mi papá, yo vuelvo a consumir. O sea, tú quieres hacer las cosas bien y de repente como que volteas a ver a tu pasado, pero te das cuenta que vienes de fracasos, de matrimonios deshecho, pues de hijos llenos de tristeza, lejos de ti, aunque estén en la misma casa, lejos de ti, de una madre decepcionada, o sea, de repente empiezas a ver todo que dices, no puedo parar de beber. O sea, porque había veces que ya no quería yo beber, pero ya me daban miedo las crudas, ¿no? Entonces volvía yo a tomar para no sentir las crudas. Yo ya había perdido múltiples trabajos, ¿no? Ya la verdad es que, aunque era muy joven, y aparte cuando eres joven dices, ay, me corrieron, mañana consigo otro, ¿no? No tienes ese grado de responsabilidad, pero había partes donde ya se me cerraban las puertas porque ya no confiaban en mí, porque sabían que les iba a dejar el trabajo botado, ¿no? No había una carrera, pues no había nada por salir adelante. Entonces yo me dedico a consumir
y mi mamá toma la opción de internarme, ¿no? De anexarme en un centro de rehabilitación. Y déjame decirte que hoy recuerdo cómo llegué y en primera llegué llena de soberbia, diciendo que yo no necesitaba ese lugar, pero yo tenía la cara, todavía hasta la fecha tengo unos rasguños, llegué con la cara toda golpeada de las peleas que había tenido, llegué, usaba extensiones, pero ya ni me bañaba ni me peinaba, ¿no? Entonces parecían rastas las extensiones que llevaba, tenía yo diarreas, una chamarra que ya tenía 3 meses con esa sudadera como de borriguita, pues toda pestosa de estar tomando. Llegué en una situación muy crítica a ese centro de rehabilitación y aún así los primeros días yo recuerdo como decía, yo no tengo por qué estar aquí, yo soy buena mamá, si ando de fácil es porque de ahí saco dinero para... No es cierto, o sea, no es cierto, ¿no? Yo no sabía ni de qué número calzaban mis hijos, no sabía ni qué necesidades había en casa, ¿no? Yo llegaba en las tardes, en las noches o cuando se me acabara la fiesta y me comía la comida de mi mamá sin aportar un peso, ¿no? O sea, la verdad es que mi mamá estaba muy desesperada porque decía, no es posible que tu papá acaba de morir, o sea, que tuvo una vida de alcoholismo, que estás que yo estoy en un grupo donde estoy con otros compañeros que se pueden rehabilitar y contigo no, o sea, ¿Tu ¿qué mamá iba pasa? a ese grupo porque ella también era alcohólica o justamente porque tu papá era alcohólico y tú también eras alcohólica y para tratar como de entenderlos o de cómo saber cómo sobrellevarlos? No, ella llega muchos años antes de que se desarrollara mi alcoholismo. Ella llega cuando mi papá estaba en su Ah, ok. alcoholismo la primera vez, ¿no? Cuando llegan Sí. juntos. Y ella es la que se queda. Y ella se da cuenta que de una u otra manera, pues no consume alcohol, pero sí estaba viviendo en un ambiente de alcoholismo y que estaba siendo afectada por el alcoholismo, ¿no? Entonces ella es la que se queda y era la que me jalaba a que yo pudiera estar dentro de un grupo y bueno, fue la que tomó la decisión y el valor de anexarme. ¿Qué pasó con tus hijos cuando tú estabas anexada? Y me imagino que se le quedaron a tu mamá o a sus papás. Sí, bueno, el niño pequeño con su papá y el niño grande con mi mamá, pero es muy duro comentártelo así, Yoli, pero no había una diferencia en que estuviera yo anexada o en la fiesta, porque tenían el mismo abandono por parte mía. O sea, la verdad es que, aunque no hubiera estado anexada en esos días, que la verdad fue bien poquito lo que estuve, solamente estuve un mes, yo como sea no era responsable, me explico. Entonces yo con esos pensamientos, de hecho yo recuerdo mucho cuando a los 3 días creo, llega un albañil, igual con una sudadera sucia, igual golpeado, se había caído de un andamio y lo sientan junto de mí, ¿no? Y en ese momento algo pasó que dije, ¿cómo puedo renegar de esta enfermedad si estoy igual que él? O sea, si tenemos el mismo problema, si también tengo una familia perdida, si también tengo hijos abandonados, si vengo de hacer daño, ¿no? Porque muchas veces yo escuchaba desde la primera vez que asistí a AA historias así de personas que decían, yo ya tuve que dejar hijos, yo ya tuve que perder la familia y yo muy joven, pues un adolescente yo decía, esto me va a pasar a mí, porque yo soy joven y bonita y yo soy inteligente. No es cierto, no es cierto, ¿no? Sí te pasa. Entonces yo cuando me vi ahí con él, junto, igual los dos con nuestra cubeta, vomitando, tomando las jarras de té, estando en rehabilitación, dije, tengo un problema con el alcoholismo, ¿no? Cuando fue la primera vez mi mamá a visitarme, llevó a mi hijo y yo me di cuenta que mi hijo traía zapatos nuevos, ¿no? Traía ropa que efectivamente yo no le había comprado porque yo ni sabía las necesidades que había. Y yo recuerdo mucho que él me escribió una carta, me llevó una paleta, hasta aún conservo la carta, ¿no? Me llevó una paleta payaso. Y él no entendía qué hacía yo ahí, pero sí quería que me recuperara, ¿no? Sí quería que las cosas fueran diferentes. Y yo recuerdo mucho la desesperación de mi mamá cuando me fue a ver y me abrazó y me dijo, perdóname, pero yo no sabía qué hacer contigo. O sea, no quiero que te pase algo más, ¿no? ¿Qué me puedes decir de qué tanto te ayudó el centro de rehabilitación? Porque muchas personas he escuchado que dicen, no es que si los ingresas al centro de rehabilitación se va a poner peor porque adentro va a conocer gente que estuvo peor que ella o que él y cuando salga va a salir enojado, va a volver a caer y va a estar mal. ¿Cuál es tu experiencia? ¿Sabes qué pasa? Todos son escenarios diferentes, pero somos los mismos actores, somos personas enfermas. Yo creo que a veces el amor llega a matarnos. Yo creo que el amor de más es el que nos hace daño. Mi mamá sí fue una persona que me dio amor, pero también fue muy, muy firme.
¿no? O sea, ella cuando me interna y me ve a ver la primera visita, yo recuerdo que solo me llevó un chile relleno, ¿no? Y había mamás que iban a ver a sus hijos que ya tenían más de 20 anexos y les llevaban los morrales de despensa y que no le pase nada a mi niño y que no se bañe con agua fría, ¿no? O sea, mi mamá sí fue como muy firme en no sabía qué hacer contigo y te traje aquí, ¿no? Yo No, creo y que estaba más tranquila que estuvieras a ahí que estuviera yo dentro del afuera. centro a que estuvieras afuera. Claro, porque mi mamá ya no dormía. O sea, había veces que me decías que escucho las ambulancias y yo no sé si vas ahí, Montserrat. O sea, no sé qué te pase, ¿no? Entonces, cuando yo salgo, cuando mi mamá va por mí, que te comento que solamente fue un mes, no estuve ni, el tratamiento es de 3 meses, yo recuerdo cómo mi mamá me dice, ¿sabes qué? Voltea a ver, aquí es donde tienes que venir a tus juntas. Si quieres venir y rehabilitarte, cuenta conmigo para todo, hija. Y si quieres ir a fondear lo que tengas que fondear, no te voy a detener. Vete, ya no sé qué hacer más contigo, porque incluso había momentos de mi alcoholismo donde mi mamá me decía, no puedes tomar aquí. O sea, si vas a tomar, ya toma aquí, ya no te vayas. Toma, ándale, toma, pero toma aquí, ¿no? Por la preocupación. Pero en aquel momento me dijo, aquí está el lugar donde tienes que venir a tus juntas. Si quieres venir a rehabilitarte, cuentas conmigo. Pero si no, mamacita, que Dios te bendiga. Yo ya no me voy a meter a eso. Sí, olvídate de que tienes hijos, ¿no? Porque no voy a permitir que sigan sufriendo. Estando dentro del centro de rehabilitación, ¿qué es lo que te da la fuerza para poder salir y poder decir, tengo que modificar ciertas actitudes que he tenido? Obviamente el dejar de ser alcohólica. ¿Qué es lo que te da la fuerza para poder salir adelante y decir, yo puedo y voy a seguir? Claro, bueno, hay varios temas sobre eso. Yo no estoy en no estoy en contra de ningún centro de rehabilitación y tampoco estoy a favor de ninguno. La verdad es que yo he escuchado muchos donde dicen, es que ahí los golpean, es que ahí no está bien, es que ahí está más barato, es que ahí está más caro. Al final, el internamiento no es para sanarte. El internamiento solamente es para que te desintoxiques y puedas meditar en ese momento en el que estás ahí. Y yo de repente recuerdo mucho, tengo la imagen de los compañeros que me ayudaron, ¿no? Que me dedicaron unas palabras. Y la verdad es que a veces yo oía esos testimonios y decía, si existes Dios, pues aquí estoy, ¿no? O sea, si es que ellos les has podido regresar a su familia, si es que ellos hoy han podido estar bien, porque yo no, yo tenía mucho prejuicio, porque me sentía la peor mujer del mundo, ¿no? Por mis fracasos, por ser mamá soltera, por yo ser divorciada, ¿no? Y la verdad es que en algún momento fueron unos hermanos a compartir una palabra y hablaban sobre la mujer samaritana y sobre el agua de vida y al principio yo los ignoraba, o sea, yo nomás iban y, ay, qué bueno, nos van a dar pan, ¿no? No había eso, pero sembraron una semilla a través de escucharlos, que fue lo que me dijo, yo merezco ser feliz. Yo sí quiero ver el día de mañana a mi hijo con una carrera, yo sí quiero estar con él en las etapas, yo sí quiero hacer las paces con las personas que he dañado. Hoy entiendo que hice mucho daño durante el alcoholismo y no me había dado cuenta, siempre me manejé como víctima, ¿no? Pero en realidad después de ser víctima te vuelves victimaria. Entonces yo creo que fue más que eso, el pedirle a mi poder superior, como tú lo concibas, nos dicen ahí, el pedirle a mi poder superior que entrara en mi vida y ofrecérsela, ¿no? El decir, no puedo más, o sea, necesito que hagas un cambio en mí y me ofrezco a ti. Yo creo que fue eso y sobre todo el primer año de abstinencia estar yendo a las juntas diario. Qué bien. Diario. Al día de hoy, Majo, ¿cómo te sientes? A veces no me lo creo. A veces no me lo creo porque algunas cosas que creí que Dios no me... O sea, que yo no que merecía. te había abandonado. Sí, cosas que yo creí que no merecía, pues el día de hoy las tengo, ¿no? O sea, no vivo de riquezas, pero pues he tenido logros que yo creí que nunca me imaginé. O sea, si yo cerrara mis ojos y recordara 6 años atrás a aquella Majo que estaba en una banqueta con una caguama al día de hoy, no me lo podría imaginar, ¿no? La verdad es que yo le agradezco mucho a Dios que haya hecho un cambio en mi vida. Hoy te puedo decir, sé que le debo demasiado a mi mamá. Hoy tenemos una relación estable, a pesar de que siempre la critiqué, siempre la juzgué, siempre fue muy mala hija. Nos visitamos con gusto, ¿sabes? Voy a su casa, bueno, casi no va a mi casa, siempre la voy a ver, pero desayunamos con gusto, comemos con gusto. Ella sigue en el programa, pasando el mensaje.
hoy comparte su testimonio, ¿no? Pues en que tiene que ser firme en lo que ha hecho como mamá. Y pues yo estoy dentro de una agrupación de AA, ¿no? Cuento con un grupo de compañeros que siempre me escuchan, que siempre me comparten su experiencia. Y la verdad es que me siento muy bendecida, pero no se me olvida que soy alcohólica. O sea, a veces en los trabajos o con las nuevas amistades, pues no creen, ¿no? No creen que, pues que yo soy alcohólica, ¿no? Entonces de repente me dicen, pues tómate una, no pasa una. El que es alcohólico lo puede vencer, ¿no? A ver, si ya lo superaste, ándale, tómate una. Y no, hoy sí me he alejado de Es eso. la tentación. Sí, claro, claro, y también me he alejado de los ambientes, ¿no? O sea, hoy sí, pues al final sé que las amistades con las que tomaba no eran amistades, eran No, y compañeros. definitivamente no puedes seguir en un ambiente del que tú ya saliste, ¿no? Sería como haber hecho en vano tanto trabajo en ti. Sí, claro, y sobre todo, pues más que no estoy sola, ¿no? O sea, que soy mamá y sí he tratado mucho de, pues, de ¿Cómo están echarle tus ganas. hijos ahora? ¿Qué Pues, te dicen? Con el menor no ha habido, pues como tal, una vivencia sobre esta recuperación porque está con su papá, pero el mayor siempre ha caminado conmigo de la mano, ¿sabes? E incluso cuando yo salgo del centro de rehabilitación, yo recuerdo la primera vez que asistimos a una iglesia, yo a él no lo llevaba a iglesias, ¿no? Y llegó súper pequeño, o sea, me llegaba a la cadera y lo abrazaba y pues hoy me rebasa, ¿no? Hoy está enorme y le da mucho gusto. De repente él me dice, no me imagino que será que vuelvas a tomar, ¿no? O sea, él sabe que soy alcohólica y pues hoy donde estamos viviendo no hay un ambiente alcohólico. Entonces, es muy duro, Yoli, pero también he sido muy realista con mi hijo. Y él a una edad, pues yo le tuve que comentar lo que pasó con su papá. De hecho, él vivió una experiencia junto conmigo, tuve una persona que nos conocimos dentro del grupo y bueno, volvió a consumir, ¿no? Terminé la relación y a los pocos días desapareció y lo encontramos, pues encontramos su cuerpo. Y es muy feo, Yoli, pero yo le he tenido que decir a mi hijo lo que son las consecuencias de las adicciones. No lo puedo engañar con que no pasa nada, o sea, no, sí pasa, somos enfermos, las adicciones no dejan nada bueno, la depresión y la neurosis son síntomas profundos, o sea, es una enfermedad emocional, pero al final quien no es depresivo y no es neurótico acaba siendo alcohólico o drogadicto, ¿no? ¿Cómo tenemos, cómo tenemos nosotros que tratar a una persona que se ha rehabilitado del alcohol? Danos ese consejo breve porque no sabemos justamente cómo tratar a una persona rehabilitada y caemos en este tema de, oye, no, a ver si puedes, no, tómale un poquito o mira, te invito. ¿Qué es lo que no debemos de hacer si de verdad te queremos y si queremos ayudarte? Pues yo creo que en primer lugar entender que no puedo consumir alcohol. Puedo estar en reuniones, pero en un determinado tiempo. Mis primeros 3 años de abstinencia no podía estar donde hubiera alcohol, ¿no? O sea, pero hoy en día, por ejemplo, Navidades, Año Nuevo, incluso he trabajado donde venden alcohol, ¿no? Pero ya con algún tiempo en abstinencia, ¿no? Yo creo que más que nada la familia debe entender que no dejamos de ser enfermos, solo que ahora estamos tapando la botella, así llegamos a decir, pero seguimos siendo enfermos. Hay una parte de la literatura de AA que se llama Y la familia después, y nos habla que a veces queremos ser tratados con algodones y pincitas, ¿no? Ya estoy recuperada, ya soy sana, y nos entró una soberbia donde nos empezamos a volver controladores, o sea, manipulamos, chantajeamos, y yo por eso ya no bebo, y yo dejé de beber, ¿no? O sea, entonces sí tener muy consciente que mi pareja, mi hermano, mi papá, mi mamá, está rehabilitado de alcoholismo, pero que es una persona enferma, no puede consumir alcohol, no es sano que esté en ambientes donde haya alcohol, pero sé que me puede chantajear en cualquier momento o que se puede poner neurótico. Entonces yo creo que no olvidar que estamos enfermos. Majo, ¿qué es lo que quisieras compartir a todas esas mujeres que hoy te están viendo y que están conociendo tu historia, que pasaron por algo similar o que están pasando por algo similar? ¿Qué mensaje les quieres dar? Hoy es muy triste ver cómo la juventud se está acabando con el cristal.
Y yo sí quisiera decirle a todas las mujeres, no sé si tu adicción sea al alcohol, no sé si tu adicción sea al cristal, o no sé si no consumas alguna sustancia, pero estás en depresión, estás en neurosis, acércate a pedir ayuda. Muchas veces nos da pena. Yo recuerdo que las primeras veces que iba yo en el camión hacia mis juntas, forraba mis libros de Alcohólicos Anónimos para que no se dieran cuenta que era alcohólica, ¿no? Pero no eres la única. Habemos muchísimas mujeres, habemos demasiadas personas enfermas y te vamos a saber entender. Hay un lugar para ti y no pasa nada si no, si pides ayuda, siempre vamos a apoyarte. La verdad es que son diferentes escenarios, somos el mismo actor, todos estamos enfermos y sobre todo eso. Y si eres una mujer que está sufriendo con un alcohólico, con un drogadicto, o sea, tu hijo, tu pareja, pues es no dar amor de más, porque las mujeres que amamos demasiado llegamos a hacer daño, ¿no? Entonces también para ti existe Alcohólicos Anónimos, hay grupos de autoayuda como Cuarto y Quinto Paso. Yo no estoy en contra de ninguna corriente, yo creo que los 3 esfuerzos que son anexos, Cuarto y Quinto Paso y Hora y Media, que son la Central Mexicana, las 3 agrupaciones nos pueden apoyar, pero sí, sobre todo el alzar la voz. El ir a una junta, no pierdes nada con hora y media, 2 horas, con que seas escuchada y te escuchemos, y bueno, ya de ahí creo que Dios se va a manifestar. Muchas gracias, Majo, por Ay, estar no, aquí con gracias a nosotros ti. y por compartir tu historia, una historia conmovedora, pero una historia de realidad de muchas mujeres que están allá afuera. Yo creo que de verdad que necesitamos esa motivación, y tu historia es ello, es motivación para que muchas, digamos, sí se puede, sí puedo salir adelante, porque si Majo pudo, pues es un ejemplo de que yo puedo. Gracias por estar aquí. Gracias. Y pues síganos en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube y Spotify. Y recuerden, si nosotras nos escuchamos, nosotras nos apoyamos.